Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 4 de noviembre de 2024, ya en el 11º mes del año y con un día mañana muy especial. Algunos lo llaman el supermartes, otros el martes de terror, en fin. Y hay dos cosas que en México le van a influir muchísimo en los próximos, pues no solo semanas, meses, sino muy probablemente en años, ¿no? Me estoy refiriendo precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su posible votación que van a tener mañana sobre la reforma judicial y también, pues, cómo no también abordar pues las elecciones que ya empezaron en Estados Unidos desde hace algunos días, desde hace algunas semanas, pero que pues lo fuerte viene justamente el día de mañana y a ver cómo resultan pues las elecciones, ganará Trump, ganará Kamala Harris, o bien cualquiera de estos dos candidatas, candidato en el caso de Kamala, candidato en el caso de Trump, y la violencia electoral, porque bueno, pues parece que las cosas allá en Estados Unidos andan muy polarizadas y justamente pues hoy a estos dos temas les vamos a dedicar el programa. También, por supuesto, una mención muy especial a la parte que está teniendo allá en España, principalmente en Valencia, y algunas afectaciones que empiezan a haber en Tarragona, en la parte sur también de ese país, donde pues se habla por lo menos de 215 personas fallecidas, más centenares de desaparecidos y desaparecidos, los cuales pues probablemente van a engrosar desafortunadamente el número de personas muertas y la gran indignación que se tiene ahí por el manejo que se le ha dado justamente a esta contingencia climática. Esto, por supuesto, merece un programa muy especial. Ayer fueron los Reyes de España, ahí lo recibieron a rodazos, aventándoles cosas. El presidente de España tuvo que salir corriendo, lo sacó su cuerpo de seguridad, su equipo de seguridad más bien. Y bueno, en fin. Pero hoy vamos a, bueno, además de enviar un abrazo muy solidario a las personas de allá, de España y de todos los afectados, también pues sería bueno recordar que se cumplieron 100 años del natalicio del obispo Samuel Ruiz García, que pues sabemos que aquí era el gran Tatic de Chiapas, y por supuesto, pues sí merece la pena recordarlo por todas sus enseñanzas y por todo el legado que él dejó. Hoy quiero comentarles, estamos grabando este programa entre Jerónimo, Luis y yo, alrededor de la 1 de la tarde. No me es posible hacerlo en vivo en la noche porque tenemos por ahí que hacer un viaje. Entonces, pues amablemente quiero agradecer a la producción todo el apoyo que siempre nos brindan para hacer este programa y pues faltar lo menos posible aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a iniciar con el primer tema que tiene que ver justamente con la Suprema Corte de Justicia y les decía su probable votación que así está estipulado para el día de mañana sobre la reforma judicial. En el argot de la lucha libre, casi me viene a la mente aquella canción de los luchadores, de que el santo, el cavernario, Blue Demon, etcétera. Bueno, pues aquí podríamos ir en esta esquina, la reforma del Poder Judicial ya es constitucional desde el pasado 16 de septiembre, fecha en que una vez promulgada entró en vigor con sus leyes reglamentarias y la famosa enmienda de supremacía constitucional, la famosa y controvertida supremacía constitucional que desde el viernes pasado, 1 de noviembre, también ya completó el blindaje de la reforma judicial contra las impugnaciones que pudiera haber en la Corte, pues vía amparos, controversias constitucionales y también juicios de constitucionalidad. En la otra esquina, podríamos mencionar que después de varias semanas de suspensiones judiciales no acatadas por el Congreso y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que según el artículo 61 de la Ley de Amparo, no, y esto habría que subrayarlo, no proceden los amparos contra las reformas constitucionales una vez que ya fueron aprobadas, pues allí estamos ya en este gran conflicto que puede ser, y bueno, ahora le están dando ya no solo un corte jurídico, sino también un corte político. Y me refiero precisamente a que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que fue propuesto por AMLO, pero que pues ya sabemos que hasta prestó su casa para reuniones secretas de algunos ministros, incluyendo a Norma Piña con Alito Moreno, pues este ministro, Juan Luis González Alcántara, presentó un proyecto de sentencia que valida parcialmente la reforma. Y pues imagínense, ¿no? Si en el artículo que acabamos de citar, 61 de la ley de amparo, se dice que no proceden los amparos, pues estos ministros, los 8 que están votando, o parecería ser que van a votar a favor, pues dicen, pues esto sí que puede arreglarse o desarreglarse desde el punto de vista, desde
desde el que uno lo esté viendo. Bueno, ¿qué va a pasar si estos ministros, con la mayoría que tienen, votan el sí, digamos, el sí al proyecto del ministro? Y entonces la elección popular que van a tener estos ministros que conforman el Pleno y van a dar pues el sí, ¿no? Entonces aquí podríamos ver pues una serie de problemáticas pues severas, ¿no? Por un lado, pues vamos a ver que no la invalidan y entonces la elección popular de jueces y magistrados con el argumento de que el máximo tribunal sí está facultado para revisar reformas constitucionales presuntamente violatorias de los derechos humanos y textos constitucionales, que son a su vez normas generales, cualquier cosa que esto signifique, según el ministro Juan Luis González Alcántara, que así lo escribió, dice, como la establecida para realizar una elección en la que, según su proyecto de sentencia, fíjense lo que pone, que no existe certeza en el régimen de postulación de candidaturas y el sistema de sistema de listas masivas no permite la posibilidad de ejercer el voto de manera libre e informada. Ese es, digamos, a grosso modo, en una serie de diversas páginas, digamos, la parte sucinta, digamos, la parte más importante ahora sí que del proyecto de sentencia que está, pues, hablando el ministro, pues, lo da o totalmente invalidada o lo da parcialmente invalidada la reforma judicial que ya está en la Constitución y que por ende forma parte de nuestra Constitución. Luego, por otro lado, está la posibilidad de que la Corte precisamente pues no acepte la solicitud del Senado. Si el Senado de la República todavía digamos, en un esfuerzo o en un proceso más para que esto pues se vaya lo más limpio posible o mejor corrijo, ¿no? Lo menos problemático posible, le enviaron una solicitud a la Suprema Corte desde el Senado de la enmienda de supremacía constitucional que ya hicieron el viernes pasado para dejar sin efecto los juicios de amparos, las controversias y demás recursos jurídicos tramitados. Es lo que algunos especialistas consideran que no procede por el principio de no retroactividad de las leyes, aunque el artículo transitorio segundo de dicha reforma establece que los asuntos hoy en trámite deberán resolverse conforme a lo establecido en el decreto de promulgación. En este sentido, es que justamente el Pleno de la Corte votará mañana, el martes, el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá. En español, a reserva de que pues ya a mayor profundidad aquí la mesa de superabogados, maxiabogados que se tiene aquí en Rompeviento, pues ya entren en mayor profundidad, lo que podríamos decir es que aquí, por un lado, refrendan lo que para algunos ya no tendría que estar en la Constitución, sino que tendría que estar en las leyes, y es que justamente el Senado no tendría que aceptar este tipo de cosas, porque supuestamente pues, la supremacía constitucional está por encima de cualquier ley o reglamento. Y por otro lado, en este afán de decir que pues, no va, digamos, cualquier pronunciamiento que pudiera darse por parte de la Suprema Corte, hablan justamente del principio de retroactividad. Entonces, diciendo pues que de lo que está ahora y de lo que hubo en el pasado, es decir, y aquí se refieren implícitamente al pasado reciente, entonces tampoco, ¿no? Y ahí es donde les hacen la otra impugnación de que pues cualquier cosa que se resuelva, pues cuando no se ha dictado algo, pues entonces no procede justamente por el principio de retroactividad, es decir, que las leyes que afecten a alguna persona o algún procedimiento tendrían que ser desde que digamos, desde que se establece en adelante y no desde que se establece hacia atrás. Entonces, ¿qué podría suceder en este escenario que estamos hablando, o en este contexto más bien? Pues algunos posibles escenarios que, pues en el mejor español tratamos de resumirlo. Por ejemplo, en el escenario 1 que estamos previendo aquí, es que los 8 ministros de la Suprema Corte, digamos, en funciones, es decir, los que están actualmente, recordemos que ya renunciaron, pero pues que su puesto, esa renuncia se hizo efectiva o se va a hacer efectiva a partir del 31 de agosto del próximo año, no vayan a hacer que pierdan sus privilegios y por ende también ya renunciaron a participar en la votación ciudadana del 2 de junio del próximo año. Bueno, si estos 8 ministros, digamos, votan a favor de la resolución del ministro González Alcántara, es decir,
Estamos hablando de de un proyecto político, no jurídico, eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Y aquí podríamos hablar de la invalidación parcial que fuera aprobada por la mayoría calificada, es decir, 8 de los 11, ¿sí? Pues entonces ahí, pues ellos ya estarían estableciendo, pues que así tendrían que ser las cosas. Aquí estamos hablando actualmente de que hay 11 ministros y de estos 11, 8 conforman la mayoría calificada y hay 3 que no están en esta mayoría calificada. Los que sí están en estos 8, por supuesto, están Norma Piña, Juan Luis Gutiérrez Alcántara, que es el que hizo el proyecto de sentencia, Luis María Aguilar, en un mes termina su periodo de 15 años, está Jorge Mario Pardo Rebolledo, perdón, Javier Lainez Potisek, y digamos de los menos radicales de estos, pues estarían ahí Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán. Estos son los 8 que sí están, ¿no? Los 3 que no están son Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres. Estos 8, insisto, les dan la mayoría calificada para hacer válidas las resoluciones que de ellos emanan. Entonces ahí estaría, ¿no? Vamos a dejarlo por ahí, que estos dicen, pues esto no es válido de manera parcial por tal y tal razones que ya los expuso en su proyecto, pues el ministro González Alcántara y Carrancá. El escenario 2 es que uno o más de los 8 ministros que ya nombramos, los primeros que nombramos, ya no den su voto aprobatorio y no consigan la mayoría calificada. Es decir, que alguno pues diga, no, ¿sabes qué? Pues ya lo pensé y mejor esto no, vamos a dejarlo no en términos políticos, sino en términos jurídicos. Y entonces no procede. ¿Quién pudiera ser? Les mencionaba la menos radical, podría ser Margarita Ríos Farjat o a lo mejor algunos de los otros. También aquí habría que ver la posibilidad de que haya habido por ahí alguna negociación, que eso pues hasta ahora no lo sabemos, al menos públicamente se ha dicho nada al respecto, no se ha mencionado, por ejemplo, que Dan Augusto haya estado por ahí cabildeando desde la Morena o bien desde la derecha que estén cabildeando con los otros 3 ministros que no están a favor o que tentativamente ya hablaron de que no están a favor de la resolución del ministro González Alcántara. El escenario 3, es decir, el último escenario, es que uno de los ministros a favor de la reforma, es decir, Esquivel, Loreto Ortiz o Lenia Batres, pues efectivamente dé su voto a favor del proyecto Juan Luis, Góngora y Carrancá, y que ahí consigan la mayoría calificada. Es decir, ahí básicamente estamos viendo las 3 cuestiones que pudieran suceder. Y entonces, digamos, si estamos en estos escenarios, ¿qué pasaría? Bueno, si la Corte no invalida la reforma, seguiremos relativamente tranquilos por un tiempo con el que los enfrentamientos políticos que hemos venido teniendo pues van a seguir estando ahí, pero pues esperando que no se exacerben y en algún momento dado las aguas se vayan tranquilizando poco a poco. Quizás en este escenario más adelante pues vuelvan ahora sí que con algún posible ariete tratar de estabilizar pues, o por lo menos meter mucho ruido en el presente gobierno. ¿Qué pasaría si la Corte sí invalida, es decir, la reforma? Por ejemplo, pues aquí podríamos poner 2 opciones. Por un lado, que el Ejecutivo y el Legislativo acaten la sentencia, lo cual sería considerado como una gran derrota para el Poder Ejecutivo y Legislativo y una gran victoria. No sabríamos si calificarla de pírrica, es decir, que pues, hay veces que uno gana perdiendo esto del Poder Judicial, porque habría que ver qué consecuencias pudiera tener esto. Me refiero en este caso a los ministros, no necesariamente al país, que ahí sí, pues podríamos tener mucho mayor cantidad de presiones que se pudieran dar desde diversos frentes. Por otro lado está la opción B, que que la sentencia no sea acatada ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo. Ya hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum que cómo la ve, qué opinaría al respecto, y dijo ella, vamos a esperar, pero también dijo que ya tenían un plan por si se sucedía esta situación, con lo cual pues pensamos que lo más factible es que no acaten la sentencia del proyecto o el proyecto de sentencia
del ministro que le está haciendo, ¿no? Y aquí, ¿qué podría pasar después de estos dos escenarios que habíamos mencionado? Sobre todo el segundo, que la Corte pues, podría alegar desacato y ordenar la destitución y hasta el encauzamiento penal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y también de los integrantes de las mayorías calificadas del Congreso. Estos, a su vez, podrían iniciar, es decir, me refiero a la presidenta y al Congreso, podrían iniciar un juicio político contra las y los ministros de la Corte que invalidaron su reforma constitucional. Como ven, un escenario así, pues no muy tranquilizador. No sabemos de qué magnitud pudiera ser el tsunami que pudiera ocasionar este tipo de confrontaciones que tendremos. Aquí, por ejemplo, pues ¿quién sería el valiente que llevaría a la presidenta a la cárcel? ¿Quién la llevaría ante un ministerio público? En fin, muchas cosas que están ahí. Pero digamos, eso sería a lo mejor lo más amarillista que pudiéramos poner aquí, por lo cual pues no andamos en ello. Pero sí pudiéramos decir que este escenario no solo podría pegar en términos políticos, como les mencionaba, sino también económicos y sociales. Sobre todo que recordemos que la derecha, la oposición, pues tienen pues los medios de comunicación a su favor y pudieran generar en menor o mayor medida, no sabemos cuánto, pues mayor inestabilidad y mayor polarización. Aquí podríamos también desprender varias preguntas, ¿no? ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia nunca ha hecho tanta oposición en los cientos de reformas constitucionales que ha tenido la Constitución política desde 1917? Pueden googlearlo y hay algunos que mencionan hasta 600 reformas que se le han hecho a la Constitución. Algunos hablan de 200, pero bueno, vamos a suponer que ese sea el mínimo de reformas que se le han hecho y no recordamos esto, salvo lo que sucedió con Cedillo, pero que ahí no se llegó a esta situación para que Cedillo declarara esta cosa que estamos viendo, ¿no? O esta polarización, o este conflicto que estamos viendo. En aquel momento, recordemos, Cedillo pues despidió a todos, los indemnizó muy bien, les protegió ahí sus pensiones, sus jubilaciones, y pues nombró una nueva corte que, por supuesto, pues ustedes pueden investigar cuántas reformas que se hicieron desde el gobierno de Cedillo en adelante, salvo llegando al de López Obrador, pues cuántas veces hicieron ahí, pues ahora sí que sus contraargumentaciones o este tipo de procesos que estamos viviendo actualmente. Aquí podríamos preguntarnos entonces, pues ¿por qué no hicieron antes este tipo de movimientos? Porque antes iban a favor de sus intereses y no les afectaban en los más mínimos, por el proyecto político que abrigan. ¿De verdad creen los ministros que vamos a una dictadura o es la idea que nos quieren vender? Hay las intenciones también, y esta sería de las más importantes, hay intenciones de las y los ministros junto con otros grupos de poderes fácticos de poder desbarrancar a este gobierno vía lo que se conoce como el lawfare o la guerra legal. Bueno, pues por lo pronto, y de acuerdo con los listados en esta materia que ayer hizo públicos el Senado, además de estos 8 ministros que muy factiblemente se pronuncian a favor de la resolución del ministro Juan Luis Álvarez, renunciaron, ya les comentábamos, a partir de agosto del 2025, del último mes, del último día de agosto, no del primero, es decir, también se van con todo ese mes. Bueno, pues ya renunciaron 820 de 1,559 jueces y magistrados que se elegirán en las urnas y también renunciaron a participar en la elección de junio de 2025. De estos 820, más de 720 ya habían sido seleccionados para participar por medio de la insaculación. Pero es interesante destacar que entre quienes declinaron están algunos de los que han, pues ahora sí que tramitado cientos de amparos para frenar la reforma judicial. Y aquí saco esta información del periódico Reforma, donde nos habla, por ejemplo, de la jueza 19 de distrito con sede en Coatzacoalcos, la famosísima ya Nancy Juárez Salas, quien fue la que amenazó con encarcelar a la presidenta Claudia Sheinbaum si no retiraba del diario oficial la publicación de la reforma constitucional del Poder Judicial. También renunciaron, de acuerdo con la publicación de ayer del periódico de La Jornada, jueces y magistrados autores de sentencias controvertidas como a favor de narcotraficantes y de los implicados en el caso Ayotzinapa. Ponen como ejemplo el juez tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales de aquí de Chiapas, Felipe Consuelo Soto, quien concedió la primera suspensión contra la reforma judicial en agosto pasado, pero que tiene en su historia los casos de Mexicana de Aviación y de Oceanografía. Está también el juez
Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito con sede en Morelia, quien hace 4 días concedió una suspensión provisional en favor de más de 1,300 juzgadores contra la reforma judicial y que amenazó con imputar por traición a la patria a la presidenta Claudia Sheinbaum en caso de desacato. Está Genaro Alarcón, quien lleva el juicio contra Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht, Ricardo Guzmán Wolfer, quien amparó a la presidenta de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Estamos hablando de María Amparo Casar, para que Pemex le reintegre la pensión por viudez en litigio. Está también Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, quien absolvió de los cargos de delitos contra la salud y delincuencia organizada a Ramón Ángel el R1, considerado entonces segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación, y también señala otros que han sido sancionados por acoso y acoso laboral y sexual. En este contexto, los comités de evaluación de los poderes de la Unión, recordemos que están nombrados por el por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y que fueron elegidos para la elección judicial precisamente de 2025, ya se supone que este día de hoy, lunes 4 de noviembre, pues ya emiten la convocatoria y mañana 5 de noviembre, pues ya empiezan con el registro aspirante a cargos de jueces, magistrados y ministros. El Poder Ejecutivo nombró, y eso lo han recalcado mucho, sobre todo la oposición, a Arturo Saldívar, también a Javier Quijano Vaz, que fue exabogado del presidente López Obrador, que además lo estuvo asistiendo durante el proceso de desafuero. Está Vanessa Romero, Maricruz Cortés e Isabel Inés Romero. Del Poder Judicial, esto no lo dice la prensa, como si nada más los únicos fueran a favor de Morena. Bueno, del Poder Judicial está el magistrado Wilfrido Castañón, Enrique Pereda Trejo, miembro del Consejo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Está Mónica González, una académica de la UNAM, y también las magistradas Emma Mesa y Emma Molina. Y del Poder Legislativo, ahí sí también lo cargaron a Morena, Maribel Concepción Méndez de Lara, Ana Patricia Briceño Torres, Maday Merino Damián, Andrés Norberto García Reper Favila y María Gabriela Sánchez. Entonces, vamos a ver cómo se dan las cosas el día de mañana. Espero haber sido pues lo más claro posible, porque es un tema, sobre todo a la hora de estar leyendo resoluciones, que si parcial, que si total, que si esto, que si lo otro, que si los amparos, que si la retroactividad, en fin, varias cosas que se conjugan aquí, pero esperemos que esto se lleve al mejor puerto y que efectivamente el Poder Judicial pues ya ceda en sus intenciones de estar salvando sus intereses. Y de paso, a lo mejor en este proceso de transición hay muchos errores, a lo mejor se pueden hacer muchas cosas mal, pero justamente pues esto me parece que habría que citar a Eduardo Galeano, que tendríamos que ir guiándonos por la utopía de ir haciendo las cosas mejor, porque ahí sí no podrán decir que el Poder Judicial estaba bien tal como estaba, y también habría que comentar que no solo es en esta parte del Poder Judicial que está tocando en este momento la reforma, sino que también debe reformarse y también de manera absoluta, de manera estructural, todo lo que tiene que ver precisamente con ministerios públicos y todos y todas los que tenemos que ver, las personas con las que tenemos que ver cuando a nosotros como personas de pie nos toca por una o por otra cuestión, pues estar ahí ante un ministerio público federal. Vamos a hacer una pausa y vamos a tocar el tema de Trump, Kamala y violencia. Ahora volvemos. En las últimas 2 décadas, el planeta ha sido testigo de una cadena de eventos mortales agravados por el cambio climático. Más de 500,000 de vidas perdidas desde el 2004 y todo apunta a un culpable: la quema de combustibles fósiles. La doctora Friederike Otto dijo en conferencia: cada vez más personas reconocen que el cambio climático ya amenaza nuestras vidas, pero el conocimiento no se ha traducido en una acción real y suficiente. El 2023 fue el año más caliente jamás registrado y las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron también niveles récord. La evidencia es innegable, pero el mundo sigue quemando combustibles fósiles. Estados Unidos, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, elegirá su futuro climático. Las decisiones de hoy definirán el rumbo hacia la sostenibilidad o la crisis. Una administración con Kamala Harris podría continuar la transición hacia energías limpias,
Pero, si Donald Trump regresa a la presidencia, el mundo vería cómo se impulsan los combustibles fósiles y se ignoran los acuerdos climáticos. El planeta ya se ha calentado 1.3 grados Celsius. Si no actuamos, los expertos advierten que podríamos alcanzar los 3 grados para fin de siglo, un nivel donde los desastres naturales serían aún más devastadores, sobre todo en países vulnerables. En la COP29, los líderes mundiales tendrán que decidir estrategias para reducir las emisiones. Los países en desarrollo exigen a las naciones más ricas que cumplan sus promesas de reducción y financiamiento para adaptarse al cambio climático. Ciclones, inundaciones, sequías, más de 500.000 muertes desde el 2004. El cambio climático no golpea a todos por igual. Los más pobres sufren más, mientras que el dinero prometido para ayudarlos sigue siendo insultantemente bajo. En voz de Michelle Weiner, comentó: tenemos la tecnología, los datos y los expertos, pero falta lo esencial, el financiamiento para actuar antes de que sea demasiado tarde. El planeta está en una encrucijada crítica. La pregunta no es si podemos detener la crisis climática, sino si estamos dispuestos a actuar antes de cruzar el punto de no retorno. Con información del New York Times. Bueno, pues el día de mañana es el día D para muchas y muchos estadounidenses, y créanme, para muchas y muchas personas, para muchas y muchas personas y muchos países que dependen de una u otra forma de Estados Unidos, vía directa, vía indirecta, o bien pues por las posibles implicaciones de la política exterior que tiene Estados Unidos, que ya sabemos que pues desde la Segunda Guerra Mundial para acá, pues ha ocasionado alrededor de 120 guerras regionales, locales, en fin, y una cantidad también nada despreciable, pues ahora sí que de conflictos internos que han provocado, pues ahora sí que derrocamientos de gobiernos, inestabilidad política, y siempre tratando de que favorezcan sus intereses, y de ahí, pues nos guste o no nos guste, pues es muy importante lo que sucede allá en Estados Unidos. ¿Qué entorno electoral se tiene allá en Estados Unidos, en nuestro vecino del norte? Pues un país muy poco democrático, aunque lo utilicen de ejemplo de que es, pues ahora sí que el sueño americano. Pensamos que para nada. Pensamos que el régimen de Estados Unidos es un régimen eminentemente oligárquico, y ahí pues no siempre participa, pues ya no digan el 80% de la población, ni mucho menos. Usualmente están entre un 50% de los votantes registrados. A veces han llegado esporádicamente al 75% de la votación, con registros complicados. Ahí no participan convictos ni exconvictos. Esto, por ejemplo, lo escuchamos en alguna disertación que hizo uno de los conferencistas de España, donde hablaba que ahí, y este dato no lo conocíamos, bueno, ni habíamos pensado en él, de que en Estados Unidos hay alrededor de 2 millones de personas que o están convictas o fueron exconvictos, y estos no tienen derecho a voto. Y pues qué decir que la mayoría de estos son varones y son afrodescendientes, imagínense ustedes, ¿no? Y en última instancia también, además de todo esto, pues las donaciones privadas que influyen en los intereses predominantes de la oligarquía, y que pues, son justamente los que soportan las campañas electorales. Es decir, ahí también uno de los indicadores para ver qué tan bien o qué tan mal está yendo a uno de los candidatos presidenciales o de las candidatas, pues tiene que ver muchísimo, pues con pues qué tanto le están metiendo a la campaña. Lo que sí es un hecho es que hay mucha tensión en Estados Unidos por el resultado de estas elecciones. En ese ya hablamos del supermartes o el martes de terror. Y aquí también, al igual que en las votaciones aquí de México del día de mañana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues vislumbramos tres posibilidades. Gana Trump, gana Kamala, o la desconfianza y la violencia en Estados Unidos. La disputa está entre dos candidatos de diferentes facciones de las clases dominantes, pero los márgenes en los que se den y las condiciones en que pues, esto opere el antes que ya está haciendo, digamos, ya se está hablando de fraude, por ejemplo, a través del voto electrónico, donde pues en ciertos momentos no se puede votar por X o por Y candidato, cómo se van a dar las mesas de votación, y los cuentos y los recuentos que se den de las votaciones también va a implicar mucho de cómo se dé el post, digamos, la zona de las post elecciones,
o después de las urnas, vamos a mencionarlo más correctamente, ¿no? Aquí, créanme, no les vamos a decir por quién votar o por quién no votar o por quién es nuestro favorito o quién no es nuestro favorita o favorito. Básicamente hicimos un recuento a grosso modo también por el tiempo del programa, qué ofrece Kamala Harris, de dónde viene y también qué ofrece Donald Trump. Bueno, Kamala Harris, pues ella también viene de la corriente capitalista neoliberalista, del neoliberalismo globalista. Ahí a ella le apoyan Wall Street, Silicon Valley, por supuesto Hollywood. ¿Cuántos actores y actrices hemos visto que la están apoyando? Y hoy mismo vimos que también Robert De Niro se ha sumado, como lo han hecho varios actores y actrices muy famosos allá en Estados Unidos y bueno, y a nivel mundial por el impacto que tienen sus producciones de Hollywood. Están las compañías farmacéuticas en su mayoría, bancos internacionales, están no solo compañías farmacéuticas, sino bancos, sino también pues otra serie de empresas transnacionales. Se le acusa de que ha apoyado muchísimo el mercado externo y no tanto el mercado interno. Tiene las críticas de no haber figurado como vicepresidenta y no haber hecho campaña para la presidencia. Es decir, durante años lo estuvo haciendo Joe Biden y ella pues no. Aquí hay que decir en su defensa que, bueno, como vicepresidenta no tenía la obligación de hacerlo. Su figura es básicamente que ella tendría que sustituir al presidente cuando éste faltase, pero pues no hubiera estado nada malo que también pues allí hubiera pues hecho diversos actos públicos, pero en términos generales fue de muy bajo perfil en los 4 años que Biden ha estado en el poder allá en Estados Unidos. Entonces podemos decir que dado su historial político, se le considera una presidenta débil y manipulable por los poderes fácticos. Algunos analistas inclusive la llegan a considerar como una persona, como una presidenta ideal para la oligarquía, ya que cuanto más débil es el poder personal de un jefe de Estado, mejor para los poderes fácticos. Y esto no lo han dicho en tono misógino ni mucho menos, sino simplemente con la historia política que ella tiene. Y pues básicamente también acusan de que el régimen en dado caso de Kamala Harris, pues seguiría siendo lo mismo que se ha tenido con el de Joe Biden. En los últimos días, en las campañas que está estableciendo Kamala Harris, pues ha hecho la promesa de reducir el costo de vida, que es una de las cosas que más le atacan a Biden. También ha prometido reducir los impuestos, dar mayor asistencia de salud gratuita a las familias de los trabajadores, elevar el salario mínimo federal, ampliar programas de asistencia para el cuidado de los niños. Este fin de semana acudió al programa cómico de televisión Saturday Night Live, donde apareció con la comediante Maya Rudolph, que pues, suele imitarla, incluso se vistieron igual. Y también fue a Michigan y Kamala Harris, que es otro de los estados clave, donde pues, las encuestas muestran que ella podría perder. Y en este estado, que es uno de los estados no solo claves, sino también donde hay mucho descontento hacia el Partido Demócrata, porque le atribuyen muchísima de la culpa al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en aquel entonces que se firmó, pues en su momento, por ahí del 94, si mal no recuerdo. Recordemos aquí lo que pasó en México con el levantamiento del EZLN y que pues hay un enojo que se tiene en algunos estados de allá de la Unión Americana, de la Unión Norteamericana, sería para mí el término correcto, pero también en el caso concreto de Michigan podríamos hablar del enojo de la comunidad árabe estadounidense y musulmana por la complicidad justamente del gobierno de Biden y de la misma Kamala Harris, pues por el apoyo de Israel en todo el genocidio que se está haciendo en Gaza y su guerra en el Líbano. Por cierto, aquí debo decir que no sé qué debo no mencionar, porque ayer que estuve buscando uno de los programas que hicimos aquí en Rompevientos sobre la guerra de Gaza o sobre el genocidio de Gaza, pues sucede que ya no está y ahí aparece un letrero de que se violaron ciertas cosas. Bueno, pues en fin, ¿no? Todavía no sabemos qué fue lo que violamos ahí según las reglas pues, de YouTube y pues a ver si luego aquí en la producción de Rompimiento nos da un poco de mayor ilustración de qué pudo haber sucedido al respecto, que no es la primera vez que nos vuelan programas, ¿no? Bueno, prosigo aquí con el programa. Aquí hay que decir que después de pues, muchas protestas que le hicieron a Harris en sus discursos, no solo aquí en el caso que estamos comentando, sino ya en varios actos de campaña donde le estaban exigiendo el fin del envío de armas a Israel,
Harris inició en estos discursos que tuvo este fin de semana, sobre todo en el caso del domingo, me refiero al de la Universidad Estatal de Michigan, en donde ella se comprometió a poner fin a la guerra en Gaza, algo que ella había evitado incluir en discursos anteriores y que solo decía que pues, si era obligada a abordar el tema, pues le iba a entrar y que si no, pues para nada. Insisto, el esposo de Kamala Harris es uno de los principales actores que tienen que ver con el denominado antisemitismo, aunque aquí hay que distinguirlo del sionismo, pero pues aquí sabemos que muchas veces se entrelazan estas cosas y pues vamos viendo que se conjugan ahí y pues a veces desafortunadamente tendemos a generalizar y estigmatizar. El hecho es que Israel sigue y sigue y sigue pues matando gente allá en la Franja de Gaza. Y bueno, ya sabemos que ellos mismos hacen alarde de tener 7 frentes abiertos. Ya, por ejemplo, hoy otro de los columnistas de aquí de México, muy famoso, estamos hablando, ahí se me fue ahorita el nombre, ya hablaban del octavo frente, que es justamente el que ya hizo contra la ONU, donde pues ya sabemos que no solo ya nombró persona no grata al director general de la ONU, sino también está pues tratando de desaparecer lo que tiene que ver con la oficina de la ONU, justamente de ayuda y de apoyo a refugiados. En el caso de Donald Trump, digamos, para irnos así ya, digamos, a grosso modo, de lo que pudiéramos esperar o no esperar de ambos candidatos, también él es un capitalista neoliberalista. A diferencia de Harris, este es de corte más nacionalista. Él, digamos, ve más por un mercado interno en términos de comercio, en términos de petróleo, de gas, de energía, de transporte, de industria, en términos también de la construcción. Va por el pro mercado y el antiestado, es decir, pues él en algún momento se le consideró un antisistema, ya vimos que no lo es, más bien es un director general de la fundación, pues ahora sí que Donald Trump, y que pues ve básicamente por la ideología que él asume con términos de populista. Bueno, aquí podríamos ponerle varias cosas y lo que sí es claro que pues activa mucho el proteccionismo y ya lo ha dicho en varias veces, hoy mismo lo acaba de decir en la mañana con sus amenazas de poner aranceles, no solo a países como China, que sabemos que es el gran enemigo en términos comerciales y de otras materias con Estados Unidos, sino también en Europa y en el caso de México. Hoy justamente dijo en uno de los mítines que le iba a decir a la presidenta Claudia Sheinbaum que si no paraba la migración hacia el norte, pues iba a poner aranceles a México del 25%. Y también otra de las cosas que lleva Donald Trump, pues está ahí lo que tiene que ver con el sistema bancario. Bueno, se prevé que en el caso que Donald Trump llegue nuevamente a la presidencia, que lo cual sería su último mandato, sería más radical. Amén de la retórica que está dando en sus mítines, ¿no? Sabemos que él se va a llegar de colaboradores más afines a él y que sean más manipulables para él o por lo menos más sumisos, que no lo confronten. Trump ha dicho que va a deportar a 11 millones de personas, de migrantes básicamente, ya que pues ahora sí que están quitando puestos de trabajo, se están beneficiando de los programas sociales, en fin, una serie de cosas que no podría ser realizable en los 11 millones porque le afectaría muchísimo en la economía de Estados Unidos, pero independientemente de que sean los 11 millones, vayan ustedes a saber si sean 3, 5, 7 o los que fuesen, pues sí habrá que ver cómo les van a estas personas y no solo los que lleguen a salir de Estados Unidos o los que los lleguen a expulsar, sino también los que están ahí dentro ya en este momento que pueden ser más afectados, por ejemplo, pues en términos de violaciones de derechos humanos, que les quiten prerrogativas, que les quiten, pues ahora sí que es, derechos en términos laborales, en fin, de muchísimas cosas. Y aquí hay que remarcar que, bueno, por un lado, Donald Trump soltó la idea de que haitianos se estaban comiendo a mascotas en algunos estados de la República de allá de Estados Unidos, y también que uno de los comediantes que estuvo en unos eventos, pues soltó por ahí que había una isla llena de basura llamada Puerto Rico, de lo cual Donald Trump no se disculpó para nada, aunque en un mitin posterior, pues dijo, pues seguramente de dientes para afuera, que él pues amaba a los latinos. Bueno, no obstante, según un sondeo, no pocos millonarios de Estados Unidos
y eso que los favorece a los propios Estados Unidos, dicen que podrían emigrar sin importar quién gane, debido al temor que pues, en algún momento se prevé que haya disturbios sociales por la ruptura del orden constitucional. Es decir, se prevé que si alguno de los dos candidatos no reconoce el triunfo del otro, puede haber gran inestabilidad política y socioeconómica de una magnitud que pues ahora sí que como dirían en el caso de las guerras, se ve cuándo inician, pero no podría decirse cuándo terminen. Esperemos que no sea el caso y que bueno, pues a ver si le hacen ahora sí que honor al ejemplo que para muchas, para nosotros no, pero sí para muchas personas lo ponen como un ejemplo de democracia. Hoy en la mañana, en un meeting de Raleigh, justamente pues Donald Trump mencionó esto que les decía sobre los aranceles para el caso de México, y también hay que decirles que las encuestas que están teniendo en Estados Unidos, que ahí prácticamente las están realizando a diario, muchas prácticamente están dando pues un empate técnico, es decir, como son encuestas y no dan un dato certero, siempre se manejan con un margen de error. Y en ese margen de error, si ustedes ponen el mínimo de votación que pudiera tener y el máximo de votación que pudiera tener, pues es justamente donde se cruzan los dos intervalos para los dos candidatos, y ahí es donde pues ya eh, prefieren definirlo justamente como empate técnico. Aquí, insisto, estas encuestas muy apretadas, pero también hay que decir que estas encuestas, pues muchas de estas tienen intereses ya o pro Partido Republicano o pro Partido Demócrata. Inclusive aquellos conglomerados de encuestas que hacen, pues también, por ejemplo, en algunos promedios, por ejemplo el de Washington Post, ahí mencionan que la vicepresidenta Kamala Harris se aventaja por 2 puntos a Donald Trump, mientras que, por ejemplo, el de Nate Silver, pues este le da 48.5 para Kamala y 47.4 para Donald Trump. Por otro lado, el periódico The Hill coloca a Trump arriba de Harris por 53% contra 47%, al igual que el blog 538, que lo pone 53 contra 47%. Entonces, pues hay quien dice que no hay problema, que por ahí hay un voto que no está declarado, es decir, el voto oculto que le llaman, que usualmente los demócratas tienden a, a contestar más las encuestas que los republicanos, y que con esa diferencia que una vez que ya se den las urnas, que va a ganar claramente Donald Trump. En fin, yo sinceramente no me aventaría a decir, pues este sí, este no. Habría que ver cómo se dan las cosas. Lo que sí debemos comentar es que el que gane o la que gane debe sumar al menos 270 votos electorales de los 538, y les decía, según algunas predicciones, Harris ya cuenta con 226, le faltarían 44 por ganar, y Donald Trump 219, es decir, a él le faltarían pues 51, es decir, un poco más. Y aquí la diferencia que se hacen en estas encuestas es justamente los 7 estados en los que el voto electoral puede variar de un u otro lado, es decir, los estados swinger, ¿no? El swinger aquí tiene otra connotación, usualmente se da para aquellas parejas que pues, ahora sí que tienen una preferencia de vida de compartir ciertas cosas, ustedes ya sabrán a qué cosas me refiero. También otros les llaman estados péndulo o estados cambiantes, ¿no? Estados bailarines también les llaman, y aquí pudiéramos citar básicamente a 7, ¿no? Estamos hablando de Pensilvania, que es el de mayor importancia porque representa 19 votos del colegio electoral. Luego está Carolina del Norte con 16, Georgia con 16, Michigan con 15, Arizona con 11, Wisconsin con 10 y Nevada con 6. Y ahora que hemos estado hablando del voto latino, es importante mencionar qué sucede ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto en los distintos anales que sucede en el voto latino? Porque, pues, si bien es cierto que antes votaban muy mayoritariamente, si puedo decirlo así, por el Partido Demócrata, ha habido últimamente una tendencia a que esto ya no es así. Es interesante decir que en Estados Unidos hay alrededor de 244 millones de personas que van a votar o que supuestamente están registradas para votar. Según el Centro Pew, este año, de esos 244 millones de personas o alrededor de esa cantidad, hay 36.2 millones de hispanos o latinos elegibles para votar, casi 4 millones más que en el año 2020. La pelea por el voto latino se concentra en los 7 estados claves que les acabo de mencionar.
Aquí podríamos, digamos, que ejemplificar Arizona. La organización Analeo calcula ahí 855,000 latinos que pueden votar. Georgia, Wisconsin y Nevada. Este último tiene casi 280,000 latinos. Pensilvania, ahí hay casi 600,000 latinos elegibles para votar. Y aquí hay que decirlo, de estos 600,000 en Pensilvania, la mayoría son de Puerto Rico, a ver qué tanto les pega su famosa frase de la isla basura. Y también podríamos estar aquí a Carolina del Norte y Michigan con importante presencia de latinos. Aquí les decía que Trump y el Partido Republicano ha ido subiendo en la preferencia entre los votantes hispanos. En 2016, Trump obtuvo ahí el 28% del voto latino. En 2020, el 36%, y se espera, según el The New York Times, que este año tenga alrededor del 37%. Los del Partido Demócrata, Hillary Clinton obtuvo en el 2016 el 68%, en el 2016 pues bajó a 62% y se espera que para este año obtenga un 56%, es decir, un 12% de votación que en votaciones muy cerradas, créanme que puede marcar la gran diferencia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en parte lo explican por el desencanto ocasionado por promesas incumplidas de los demócratas respecto a la legalización de indocumentados. Otra hipótesis que pues puede estar sucediendo ya una derechización de los migrantes, es decir, que mientras más tiempo pasan los latinos en Estados Unidos, más se asemejan al resto del país. Otro, pues que el rechazo a la competencia que pudieran tener las y los que ya están ahí, si van llegando nuevos indocumentados más, y ahora sí que en ciertas cantidades de indocumentados, con lo cual, pues esto les afectaría en términos laborales, en fin, varias hipótesis que tendríamos ahí, pero que pudiéramos poner como ejemplo algunos estados que son los llamados estados que tienen que ver con digamos, con un proceso de industrialización o de tecnificación y que ha afectado efectivamente la mano de obra que se tiene ahí. Por ejemplo, está el fantasma del Tratado de Libre Comercio que le llaman allá en Estados Unidos, donde, por ejemplo, la central obrera AFL-CIO, pues tiene algunos integrantes de sindicatos como el Teamsters le llaman, que es el de conductores de camiones, que se quejan o que están ahí, pues básicamente viendo a ver hacia dónde dirigen su voto, porque pues muchos le atribuyen, yo creo que erróneamente, si bien es cierto que sí puede haber afectado el Tratado de Libre Comercio a trabajadores, ya eso no hay que negarlo, también la industrialización y la tecnificación pues le ha robado empleos no solo a ellos, sino pues también a otros. Aquí la diferencia está en que los latinos usualmente pues hacen labores de menor capacitación y digamos de mayor talacha, ¿no? Ya sabemos que mucha gente en Estados Unidos prefiere no hacer ciertos tipos de trabajo que latinos y afrodescendientes pues usualmente sí lo hacen. Aquí podemos citar el caso de Michigan, ¿no? Donde pues están enojados, ¿no? por el Tratado de Libre Comercio que firmó Bill Clinton en su momento, pero que en algún momento dado, recordemos, pues que ahí pues Donald Trump también ratificó el tratado, ¿no? También está Wisconsin, también que pues andan ahí en este tipo de cosas que critican mucho que Estados Unidos se haya cerrado la fábrica de candados Master Lock, que se trasladó a Nogales, Sonora, ¿no? También está pues la cuestión que tiene que ver con la pérdida de salario que tuvieron ahí justamente en Milwaukee, donde pues sabemos que la gente ahí, bueno, los análisis han evidenciado que ahí se perdieron más del 80% de los empleos en manufactura y que pues los llevaron a tener la segunda tasa más alta de pobreza en cualquier ciudad, digamos, de ciertas dimensiones de Estados Unidos. E insisto, pareciera ser que estos sectores únicamente están viendo lo que los efectos del TLC, pero pues no los efectos que tienen que ver precisamente, pues, insisto, con la tecnificación y la industrialización. Hay que decir también que en este sentido el mismo Donald Trump está con su discurso de que el TLC o el plan ha sido el peor acuerdo comercial jamás firmado por Estados Unidos. De hecho, pues ahí sigue y sigue con la idea de poner aranceles y de obligar a las empresas a regresar a Estados Unidos para que ahí se generen los empleos. Pero insisto,
se queda calladito, calladito cuando pues se trata de ver por qué entonces firmó nuevamente el TLC, que ahora pues ya tiene, sabemos, otro nombre, ¿no? También hay que decir que pues muchos legisladores de Estados Unidos también le atribuyen al Tratado de Libre Comercio la pérdida de salarios y de empleos, etcétera. En fin, una guerra que se tiene ahí entre republicanos y demócratas. Aquí también hay que comentar que con todo y lo que dice Donald Trump, no es seguro que a los trabajadores les vaya mejor que con el Partido Demócrata. Por ejemplo, el mismo Donald Trump ha amenazado con favorecer el cese de sindicalizados y el respaldo a Elon Musk. Por ejemplo, si en las empresas de él, estos empleados, pues ahora sí que se quieren, pues ahora sí que ejercer sus derechos. Y ahí dice, pues ese para nada con él, ¿no? Entonces, pues ahí está la guerra. También hay que comentar que el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar un informe donde diciendo que la economía de Estados Unidos sigue siendo el motor del crecimiento mundial y que va a crecer más de lo previsto en el 2024 y ya aumentó sus predicciones de crecimiento para el 2.8% para este año, con lo cual pues viene un consumo más fuerte de lo esperado y también pues de acuerdo a estos análisis ha habido un aumento de los salarios que se han ido ajustando a la inflación. Entonces, pues ven, guerra de cifras, guerras de posturas ideológicas, pero también guerra de intereses que estamos viendo ahí, pues personales y de proyectos políticos, principalmente de la oligarquía y no necesariamente de las poblaciones que más necesitan el apoyo de la gente que dirige, pues ahora sí que los destinos de los países. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Mirada Crítica. Por supuesto, esto que tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos y de México, lo vamos a comentar más ampliamente en otro programa. Ahora regresamos con los cafones. Muchísimas gracias por estar aquí en Mirada Crítica. Nuevamente una disculpa por no leer en vivo sus comentarios, pero ya saben que siempre, siempre se los agradecemos y los tomamos en cuenta. El primer cartón de hoy no es un cartón, es una fotografía de Gaza. Terrible, terrible fotografía. Imagínense ahí, pues, una persona con un niño, pues, fallecido desafortunadamente. Y bueno, también sabemos que ahí de un centro de vacunación que se abrió para hacer vacunación contra la poliomielitis de los niños, pues hay noticias de que Israel también ya lo bombardeó. Ojalá de verdad puedan parar ya esta matanza que sigue y sigue produciéndose allá en Palestina. El siguiente cartón, que tampoco es un cartón, es una fotografía, pues es una de las comunidades de Valencia, de la comunidad valenciana. Imagínense lo terrible que ha de haber sido la noche del martes aquel, del 29 de octubre, donde por cierto sigue lloviendo, para que se dé esta escena. Imagínense estos carros, debe ser terrible, ¿no? Esta situación, ¿no? Ya teníamos preparado una parte del programa para abordar este tema, pero creemos que también merece un programa especial, porque nada más imagínense esto, así como para abordarlo a la ligera, nos parece que no debería de ser, ¿no? No solo por lo que significa en pérdidas humanas, que pues ya como siempre manifestamos nuestra solidaridad, nuestra tristeza y nuestra indignación por todo lo que puede estar sufriendo estas personas, sino por el manejo. Aquí podemos estar el antes, el durante y el después, que pudieran, no solo en términos de estar criticando ni mucho menos, sino sacar lecciones
porque pues aquí en México tenemos muchísimas zonas de riesgo en donde en algún momento, toquemos madera, se pueden dar este tipo de situaciones. El siguiente cartón, este sí ya es un cartón, ya nos vamos al tema de México, perdón, ya nos vamos con los moneros mexicanos. Aquí tenemos pues este de Hernández, sabemos que pues ahí los reyes de España, Leticia y el rey Felipe VI fueron a una comunidad, por lo menos una comunidad, o eso es lo que hablan los medios, y ahí les aventaron de todo, les gritaron de todo, pues ahí estaban ellos, estaba también el presidente de la comunidad de la Generalitat Valenciana, es decir, de la comunidad valenciana, que por cierto es del Partido Popular, es de derecha, pero también estuvo el presidente de España, Pedro Sánchez, que este salió como llegó, salió rapidísimo, lo sacaron de ahí, pero los que estuvieron un poco más de tiempo, pues fue el de la Comunidad Valenciana, que se tenía que quedar, pero los reyes de España, pues ahí caminaron un poquito más y pues sí, sí que los confrontaron. Y aquí, pues también los sacaron en cuanto pudieron, y Hernández, pues en este cartón los califica de inútiles. A mí me parece que Hernández aquí se quedó corto, me parece que tendría que haber metido un poquito más de actores políticos pues en esta catástrofe que tuvimos desafortunadamente ya en Valencia. El siguiente cartón es de Chelo y se llama El monarca y sus súbditos. Y ahí está, pues, el rey Felipe VI, ¿sí? En andas, por supuesto, así lo dibuja Chelo, donde lo pone ahí el monarca y sus súbditos, porque ahí pues sí que lo estuvieron protegiendo el personal de seguridad, luego le pusieron hasta sombrillas para que ya no le llegaran pasó así que los pedazos de lodo, ¿no? En fin, Leticia pues abrazó a algunas personas por ahí, lloró, en fin, pero pues sería interesante ver cuánto tiempo duró su visita y sobre todo cuántas veces más van a visitar esta zona de la tragedia y además no solo las visitas, sino también qué es lo que van a hacer, ¿no? El siguiente cartón, este es de Rapé y pues aquí lo llama Los Reyes del Ojo, ¿no? Y en algún momento de las confrontaciones que tuvo el rey de Felipe VI, en algún momento dijo, bueno, pues si quieren no vengo y me quedo en Madrid. Y pues se me hizo muy lamentable esta declaración que hizo en este momento Felipe VII, ¿no? O sexto, ya ni me acuerdo en qué número van ahí. Pero bueno, pues es su forma de gobierno, se lo respeta. Y lo que sí, pues es de criticar, insisto, tanto allá como en cualquier gobierno, es la forma en que manejan este tipo de situaciones. El siguiente cartón, y este sí es Moneros, bueno, ya no de México, porque este es de Boligán, no sé si ya se haya nacionalizado mexicano, pero sabemos que es cubano o de origen cubano. Bueno, pues aquí está lo que estuvimos ahí luchando en varios eventos a los que pudimos acudir, las calacas contra las calabazas. Es decir, el Día de Muertos, la celebración de aquí de México, contra la celebración del Halloween, que pues aquí desafortunadamente en nuestro país ha ganado muchos espacios y también pues ahora sí que pasó así que en detrimento de la festividad del Día de Muertos, aunque ya por ahí alguien me decía, bueno, ¿y qué tan mexicano es esto del Día de Muertos? ¿Realmente es una tradición nuestra o es una tradición que también nos trajeron los españoles o de dónde viene? Por ahí salió una nota en El País, que no le quiero dar crédito porque me gustaría más analizarlo a fondo, que decía que en Aztlán no se celebraba el Día de Muertos. A mí, insisto, no le quiero dar crédito, pero sí habrá que investigar esto. Lo que sí es un hecho y no se podrá negar que por lo menos sí ha estado muchísimo más arraigada que la del Halloween, sobre todo de tiempos atrás, aunque últimamente, bueno, pues con todo esto que tenemos de las producciones hollywoodescas y de todo lo que nos imbuye y de lo que nos influencia el sistema estadounidense, pues por supuesto que se ha ganado espacios el día del Halloween, el día de la calaverita. Y otro elemento más, y esto nos pasamos al siguiente cartón, y esto lo dibuja aquí Fernando de Anda, ¿no? El famoso FER, donde habla de tradición y gentrificación, es decir, una tradición que tenemos, pero también como la gentrificación, no solo en bienes inmobiliarios, sino también en bienes culturales y de otro tipo, pues se han ido ocupando espacios de otra forma, ¿no? Y aquí vean cómo Fer dibuja, pues ahora sí que pues una calavera,
pero con la cara de una calaverita y ahí diciendo English, please. Esperemos que no siga adelante la gentrificación. Afortunadamente, leímos ahí en el periódico Reforma, no lo leímos en otros diarios, por eso cito nada más a Reforma, que habló de que se había batido el récord en el desfile de Día de Muertos. Ojalá que haya sido Día de Muertos y no necesariamente de Halloween. El siguiente cartón también trata este tema, este es de Louis, y vean ustedes cómo dibuja por un lado, pues ahora sí que el Día de Muertos, ¿no? Y por otro lado combina pues el Día de Muertos aquí con las elecciones de Estados Unidos, que pues ahí está. Seguramente ustedes ven el rostro de Donald Trump y como del lado izquierdo, la figura de su lado izquierdo, pues no tiene ningún problema la persona que lo ve, pero sí se espanta cuando ahí pues le sale el Halloween de Donald Trump. El siguiente cartón es de Boligán y lo titula El voto peligroso, donde pues ahí asemeja la bandera de Estados Unidos como si fuera una pista de boliche y pues en vez de la pelota de boliche pues está la cara de Donald Trump. Y sí, pues voto peligroso, pero pues aquí yo le diría a Boligán el voto peligroso, pero de los dos lados, ¿no? El siguiente cartón ya es el primer tema que les tratamos el día de hoy aquí. Y aquí tienen, pues ustedes, al ministro que presta sus casas, ya lo sabemos, Juan Luis Carrancá, y aquí lo dibuja Hernández diciendo, solo lo presto para que hagan ahí enjuagues en lo oscurito. Y lo dice, un momento, ¿estamos hablando de mi casa o de la Constitución? Porque él mismo reconoció que precisamente prestaba su casa, casi en un Airbnb, para que ahí se reunieran la oposición y algunos integrantes del Poder Judicial. El siguiente cartón, este es de Hernández también, y dice, y tampoco los legisladores deberían ser electos. Nosotros podemos decidir las leyes. Y ahí está pues, su proyecto de sentencia. Buen dibujo de Hernández, que pues imagínense, ¿no? Pues ya que la Suprema Corte de Justicia también se atribuya pues la legislación, está canijo, pero también sí que tendríamos que contemplar, pues ahora sí que ciertos mecanismos de contención, ciertos mecanismos leguleyos para que las reformas en este gobierno o en próximos gobiernos pues tampoco se saquen de manera que afecten al país. El siguiente cartón, este es de Rocha y ahí están los ministros haciendo cola pues con ahora sí que con su bolsa de dinero, porque pues sí, ahora sí que dentro del límite de tiempo establecido renunciaron con fecha 25 de agosto de 2025, pero no van a perder prestación alguna pues de sus emolumentos que van a seguir gozando aún después de concluir su periodo. Fer también en el siguiente cartón dibuja este mismo tema titulándolo La derrota y dice pues ni modo de lo perdido lo encontrado. Es lo que dice por ahí y ahí está pues la renuncia de los ministros. El siguiente cartón también es este tema y aquí pues pone a Juan Luis diciendo, el principio es muy claro, la ley no se toca, pero mis privilegios se tocan menos. Pues ahí está, ¿no? Ya en el otro tema, ya de los últimos temas que estamos abordando hoy, podríamos ir aquí, pues dibuja Rocha, ¿y dónde está el piloto? El que se llevó al Mayo, justamente porque, pues ahora sí que pues Gertz Manero compareció en una de las conferencias de la mañanera de Claudia Sheinbaum y también, pues él dice que ni siquiera les han informado de lo que sucedió ahí. Pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes y de verdad muchas gracias a la producción y también muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotras y nosotros en rompeviento.tv. Gracias.